palabra que contiene un dictongo. Una sílaba es ya y la otra es to. Digamos, la palabra océano. Ahora sí ya está grabando. Hiato, profe. Hiato. Hiato, tiene dos vocales Hiato. fuertes. Hiato Tiene vocal acentado. fuerte Hiato. y encima una de ellas va con tilde, ¿no? Eso no cambia nada, ¿no? Se mantiene en la misma figura. Muy bien. A ver, la siguiente palabra es fortuito. Dictongo. Diptongo, profe, dos vocales Diptongo, débiles. Dictongo. profe. Muy bien. Calvicie. Diptongo, profe. Dictongo. Diptongo, profe. Dictongo. Muy bien. La palabra agua. Dictongo. Sí, profe, diptongo. Diptongo. Diptongo, profesor. Diptongo. Diptongo. Muy bien. La palabra caoba. Hiato, profesor. Hiato. Hiato, profe. Viato. Ya, perfecto, dos vocales fuertes. Y acá las últimas. Ecología, compañía y poesía. Las tres son Hiato. muy bien. Las tres son ya. Hiatos, profe. Pasa lo mismo, ¿no? En la última sílaba terminan en vocal, todas son agudas, y esa tilde que va... perdón, no, ahí me estoy equivocando yo. Serían, si fueran dictongos, cumplirían la regla de que son agudas, ¿no? Porque la última sílaba sería gia, compañía, poesía. Pero ya sabemos que esa vocal débil con tilde hace que se separe de la vocal fuerte. Por ejemplo, las últimas sílabas de ecología serían ji y a. Es decir, que en todas estas palabras, ecología, compañía y poesía, se repite el hecho de que no solamente tienen hiato, sino que gracias a ese hiato, las tres palabras se vuelven graves. Esa sí sería la manera correcta de explicar. Muy bien. Yo también me hago un trabalenguas, porque sí, pues pasa un poco esto. Hoy día, por ejemplo, vamos a aprender sobre la tilde. Y sobre la tilde ya sabemos algunas cosas. Ya sabemos justamente cuáles son las reglas para ponerle tilde a una palabra aguda, para ponerle tilde a una palabra grave, para ponerle tilde a una palabra esdrújula sobre esdrújula. Ya sabemos. Pero hay otras reglas generales que tienes que saber para conocer al resto de las palabras. Y solamente hay una regla, que ya se van a dar cuenta cuál es, que no me interesa tanto que la aprendan porque ahí sí nuestra estimada academia ya también se puso en plan de complicar las cosas. A veces pasa, ¿no? Bien. Ay, ahora no quiere cerrar mi archivito. Ya también en internet. Creo que cuando el internet está medio culero, no conviene tener muchos archivos abiertos porque se le tejean. Ya, cerrando la tarea, hasta que se demora. ¿Ya? Esto sí se queda abierto. Ahorita les comparto la pantalla, ¿ya? Bueno, entonces les iba diciendo, hoy vamos a aprender sobre la tilde. Ya sabemos algunas reglas, pero no son todas. Ya con todo lo que te vas a enterar hoy, ya deberías estar en la capacidad de, sin exagerar, el 99% de las palabras, saber cuándo colocar tilde y cuándo no. Me imagino, como les ha pasado a mi persona, a veces pueden tener dudas en la palabra aún. Aún es una palabra que a veces lleva tilde y a veces no. Y así diferentes monosílabos. Bien, entonces hoy vamos a aprender eso. Ya está. Ahora sí ya se cerró. Voy a terminar de cerrar algunas páginas, ¿ya? Denme un minutito porque si no, todo va a seguir así muy, muy lento. No podemos trabajar así, no debemos trabajar así. Cierro por aquí, cierro por allá. Ya está. Muy bien. Ahora sí ya están
cerradas, páginas que no nos estaban ayudando, mis estimados alumnos. No lo estaban haciendo. Como tengo clase de la mañana, voy abriendo archivos que luego no cierro y ahí es donde vienen los problemas. También esta máquina está para cambiar, pues hay que decirlo. Y toca listo. Cerrado aquí. La asistencia, lo que pasa es que ya me cansé. La asistencia, todas las clases yo les digo tengan su enlace de asistencia a la mano, guarden los marcadores y siempre, hasta ahora no ha habido una sola clase donde no haya un alumno que me diga, profe, el enlace. Bueno, les acabo de pasar el enlace al chat. Pero la asistencia la vamos a hacer en un momento, o sea, en un momento les doy el código. ¿Ya? En un ratito ya pasamos el código, pero ahí está el enlace. Ahorita no manden todavía muchos mensajes para que el enlace, que ya deberían ustedes tener guardados, pero parece que nunca va a pasar, ténganlo a la mano. ¿Está bien? Listo, chicoquillos. Entonces, ahora sí. Ya puedo cerrar también esta página que tenía que ver con el aula virtual. Si nosotros comenzamos esta clase, ¿a qué hora la comenzamos? A las 11:20, creo, ¿no? A ver, 9:50, sí. 11:20 ya. En 15 minutos les paso el código. Perfecto, sí, pues es lo ideal, no es tan difícil. Incluso en el celular puedes poner marcadores. ¿En dónde lo haces? En la página que utilices como navegador. Yo utilizo Safari, por ejemplo, es la opción que me da el iPhone. Bien. Compartimos entonces ahora sí las diapositivas. Ahora sí ya no debería estar lento porque ya cerré prácticamente todo. Ya. También me imagino que tiene que ver con la cantidad de participantes en la reunión, no lo sé. La clave va a ser en un rato. Caramba, que ya se quieren ir ya. Pasan cargositos. Listo. La tilde. Ahí está. La tilde, curiosamente, no lleva tilde. A veces también puedes tener duda en esa palabra. Tilde. Palabra grave. Termina en vocal. La regla dice que no lleva. Ya sabes, a la palabra tilde no le pongas tilde. ¿Qué significa tilde diacrítica? Que da un valor especial a una letra para decidir una posible ambigüedad. Quiere decir ambiguo, que no está muy claro, que deja dudas, ¿no? Por ejemplo, miren, en la oración, se encontraron en el banco de la avenida. Se encontraron en el banco de la avenida. Puedes pensar en dos cosas. Se encontraron en una entidad financiera, en un banco como el BCP, como el Continental, etcétera, etcétera. O se encontraron en un asiento, en un banco, ¿no? Lo que muchas veces hay en los parques, en las plazas. Para que las palabras, sobre todo los monosílabos, no sean ambiguos, es decir, no se sepa en qué caso lo están usando, aparece la tilde diacrítica. Entonces ya sabes, si no tenías esa palabra en tu vocabulario, ambigüedad significa comportamiento, hecho, palabra o expresión que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Placa, ¿salimos el fin de semana? No lo sé. Podría responderle, ¿sabes qué, Placa? Tu respuesta es ambigua. No me dices ni sí ni no. Háblame. Afloja. Ya, no hables así. No se me ha criado. No se me ha criado. Muy bien. La primera lección. La tilde diacrítica en palabras monosílabas. Esto lo habíamos visto, pero solamente en un ejemplito. ¿Se acuerdan la palabra té? Teníamos té de la bebida, un sustantivo, ¿no? Me gusta el té de canela y clavo. Ese té de bebida va con tilde. Pero la té de te amo, te odio, te necesito, etcétera, 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 va en tilde. Son 8 palabritas que tienen que aprenderse. 8. No son tantas. Y tranquilos, no es tan difícil. Escuchen con atención, por favor.
Voy a tomar un poquito de agua. Glu, glu, glu. Ocho palabras que tienes que aprender. Y al final de mi explicación te voy a dar un truquito que te va a permitir aprenderte esto sin necesidad de estártelo leyendo unas 10, 20, 30 veces, repitiéndotelo, no. No es la mejor forma de aprender a través de la memorización. No es la mejor. Deja que tu cerebro decida qué memoriza y qué no. Pero ayúdalo sí en algunos casos. Al final te voy a enseñar cómo. La palabra de, cuando es usada como preposición, es decir, una palabra que va antes de, simplemente para que en la oración tenga sentido. Por ejemplo, caramelo de menta, helado de fresa, alumno de Ayacucho, polo de color verde. Cuando es usada, perdón, esta palabra como preposición, no va tilde. Pero cuando se usa del verbo dar, en ese caso, no lo dudes, con la tilde. Por ejemplo, dé un caramelo al niño. Usted dé una pizza a ese pobre vagabundo hambriento. Usted dé una palmada a ese niño correspondón. Cuando se utiliza de como una forma de combinar el verbo dar, colócale la tilde. Pero cuando solo sea una preposición, normalmente lo usamos como preposición. Como el ejemplo, repito, caramelo de menta, ahí no coloques la tilde. Solamente cuando lo utilices como si fuese un verbo. Me comí un caramelo de menta. ¿Cuál es el verbo? Comí. En ningún momento estás usando de como verbo. En ese caso no va con tilde. Muy bien, segundo caso. El usado como artículo, que también es la manera más común en la que usamos esta palabra. El niño llora, el pequeño pez, el reloj de la pared, etcétera, etcétera. Ahí sí pueden ser, pues, miles, por no decir más, ejemplos. Pero cuando usamos él como pronombre personal, él no ha llegado, ahí sí debe ser tilde. Profe, ¿y cómo diferenciarlo? Te enseño una forma sencilla. Cuando tú tengas dudas de si este él está siendo usado como artículo o si está siendo usado como pronombre personal, di la oración en voz alta, bueno, en tu cabeza, y si te das cuenta que tú podrías apuntar a alguien, sería un pronombre personal. Pero si la palabra no te permite apuntar a nadie, sería simplemente un artículo. Él no hizo la tarea. ¿Quién no hizo la tarea? Él, pues, profe. Y señalas a tu compañero. Le pones el dedito en la frente y comienzas a tocarlo y a molestar. No, eso no, pero sí se entiende, ¿no? Cuando puedas apuntar a alguien, la clásica de los niños cuando están pequeñitos, ¿no? ¿Por qué lloras? Él me ha pegado. ¿Quién te ha pegado? Y el niño va y apunta a su compañero. Cuando se pueda usar ese término y puedas terminar señalando a alguien, un pronombre personal. Pero si uno dice el niño llora, está siendo general. Estás diciendo que un niño en algún lugar, en alguna parte está llorando. No puedes con esa oración determinar quién es el niño. No puedes terminar apuntando a nadie. Salvo que tú me digas, profe, en el salón somos todos adultos, solo hay un niño. Sí me ha pasado, por ejemplo, dictar clases en un salón y que algunas señoritas tienen un hijo pequeño, no tienen con quién dejarlo y llevan al niño. Y ese niño comienza a llorar porque, bueno, son bebés. Y si un alumno se pone de pie y me dice, profe, el niño llora, en esa oración específica podría ser artículo y podría ser pronombre. Ahí sí es un poquito más complejo. Ahora, si el alumno, al decir la frase, señala al niño, está siendo específico, está utilizando la palabra él como pronombre personal, como una manera de indicar a alguien. Pero si mi alumno dice esta frase y ni siquiera lo mira,
no tiene claro dónde está el niño, pero sabe que el niño está en el salón y está llorando, ahí es el artículo. El segundo caso es más fácil. Este caso no genera tanta confusión. Pronombre personal tú. Tú lo quieres, tú lo necesitas, tú llegaste tarde. En este tú, cuando dices una frase así, normalmente estás mirando a la persona, ¿no? Te lo dices a los ojos y utilizas el pronombre tú has hecho tal cosa. Cuando acusas a alguien, por así decirlo, es un pronombre personal. Pero también utilizas esta palabra de manera posesiva. Ese es tu libro, esa es tu mesa, esa es tu computadora, ese es tu celular. Entonces, cuando hablamos de esta palabra haciendo referencia a algo que le pertenece a alguien, estamos utilizando un término posesivo, no va con tilde. Pero cuando es pronombre personal, va con tilde. Pronombre personal es entonces que llevan tilde. Él, tú y otro más sería mi. Ahí también puedes señalar a alguien. ¿A quién? A ti mismo. Lo quiero todo para mí. Todos estos juguetes que me han traído son para mí. A veces dicen eso los niños. Entonces, cuando sea un pronombre personal, también lleva tilde. Profe, ¿cuándo mi no es pronombre personal? Así como en el ejemplo anterior, cuando la palabra es un posesivo. Mi libro, mi carpeta, mi mochila, mi botella, etcétera, 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 posesivo no lleva tilde. Pero cuando lo utilizas como pronombre, como una manera de señalarte a ti mismo, lo quiero todo para mí, en ese caso va con tilde. También, aunque esto va a pasar muy poquitas veces, la palabra mí es un sustantivo, es una nota musical. ¿Se acuerdan las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, do. Es lo que estás pensando, he podido participar en una ópera. Pero regresemos a nuestro tema. Mi, como una nota musical, tampoco lleva tilde. Solamente cuando se utilice en la oración como un pronombre personal. Listo. Ahora, pasamos a la palabra se. Se lava en el río. Su pronombre va normalmente antes del verbo. Acompaña al verbo y va adelante. Pronombre. Se lava en el río no va con tilde. ¿Cuándo la palabra se lleva tilde? Cuando es un verbo. Y son dos los verbos. El verbo ser y el verbo saber. Sé estudioso. Sé responsable. Sé empático. Sé buen amigo. Estás utilizando el verbo ser, tienes que colocar en esos casos tilde. Y también cuando utilices el verbo saber. Yo sé de fútbol. Yo sé de comunicación básica. Yo sé de álgebra. En todos estos casos, como estás utilizando sé como un verbo, en este caso ser o saber, llevan tilde. Cuando lo utilice como un pronombre, es decir, una palabra que va antes del verbo, ahí no lleva tilde. En el caso de te, es similar. Esto ya lo habíamos dicho en otra clase. Te como pronombre, es decir, como término que va antes del verbo. Te sacaron a la pizarra, sacaron sería el verbo. Te sacaron a la pizarra, no lleva tilde porque te es solamente un pronombre. Pero cuando sea el sustantivo, es decir, la bebida, lleva tilde. El té verde me gusta. El té de naranja me parece muy rico. Pasamos a la palabra sí. Conjunción condicional. Cuando usas el sí de manera condicional, no lleva tilde. Si suspendo, no iré de vacaciones. Si repruebo los cursos, no voy a seguir el siguiente ciclo. Si pasa tal cosa, ¿no? Sucederá esto. No uses esta palabra como condicional, no lleva tilde. Pero cuando lo uses de manera afirmativa, tienes que ponerle. Sí, hay que aprenderlo. Sí, estoy interesada. Sí, me interesa el curso. Sí, necesito el trabajo.
Cuando lo uses de forma afirmativa, colócale la tilde. O también cuando lo uses como un pronombre personal. Lo quiere para sí. Se compró esto para sí mismo. No se usa mucho el término, pero recuerda que también se le llama pronombre personal reflexivo. Pero solamente recuerda que sí se puede también usar como pronombre personal. Se usa poco, pero en esos casos también lleva tilde. Cuando se usa como un condicional, si sucede esto, pasará tal cosa, ahí no lleva. Y también es un casito más que sí es un sustantivo porque también es una nota musical. ¿Quieres que te repita la nota musical? ¿No? Tenemos que avanzar, no hay tiempo. Por último, más. Cuando es una conjunción adversativa. ¿Qué? Conjunción adversativa, ya pero que también no sea malo. Tranquilo. Más en una oración en la que puedes reemplazar esta palabra por la palabra pero, en ese caso, no lleva tilde. Olvídate de conjunción adversativa, porque eso no te dice nada, por ahí que se te va a hacer difícil que te lo aprendas. Dios mío, no me debo agarrar la nariz, porque esto sí se graba en el video. Lo que pasa es que digo, como no me están viendo, pero no me quita la costumbre, qué rocha. Bueno, sí, es que me levantó un poco constipado. En fin. Te decía, tú estás escribiendo la palabra más, pero tienes duda, ¿este más debe ir con tilde o sin tilde? Fácil. Puedes cambiar ese más que acabas de escribir por la palabra pero, entonces no le pongas tilde. Pero si estás usando la palabra más como un adverbio de cantidad, es decir, estás utilizando la palabra más para hablar de cantidad, en ese caso siempre ponle tilde. Quiero más pan, ¿no? Quiero jugar más horas, quiero dormir más horas. Si se trata de hablar de cantidad, tienes que ponerle tilde. Pero si se trata de que esta palabra la puedes cambiar por pero, no le pongas tilde. Buscaron la paz, pero encontraron la guerra. En ese caso, no lleva tilde. Muy bien. Llegado hasta aquí es el momento entonces de que aprendas esa manera un poco más sencilla. No pierdas el tiempo agarrando este cuadro. Sí te pido que te lo aprendas, ¿ya? De aquí, de hecho, va a salir una o dos preguntas para el próximo examen. Pero no lo memorices, porque tarde o temprano eso se te va a olvidar. ¿Sabes cuál es una manera mucho más eficiente? Agarra una hoja pequeña de cuaderno, ¿sí? Una hoja vacía por ambas caras. En una cara vas a poner estas 8 palabras. De, el, tú, mi, se, te, sí, más. ¿Ya? Y con cada palabra vas a escribir 3 oraciones. Ten esta tablita al costadito para que sepas cómo debes escribir esas oraciones. Y a la vuelta de esa hojita vas a escribir las mismas 8 palabras, ahora con tilde, y vas a escribir 3 oraciones con tilde de cada una de estas palabras. Esto no es obligatorio, depende de cada quien, pero es mi mejor consejo, mi estimado alumno, para que te lo puedas aprender, para que lo puedas memorizar, para que de esa manera ya sepas en el futuro cuándo debes ponerle tilde a la palabra mi, cuándo no debes ponerle. Cuándo debes ponerle tilde a la palabra más y cuándo no debes ponerle. Cuándo debes ponerle tilde a la palabra sé, cuándo no debes ponerle. Si lo haces esto tal cual te lo he dicho, lo vas a memorizar mucho mejor que si te repitieras este cuadrito en tu cama 20, 30 veces antes de dormir. De hecho, si haces eso, va a ser un somnífero perfecto. Si estás con insomnio, te lo recomiendo, pero no te lo vas a aprender. Así que, por favor, sigue mi consejo. Esto te va a tomar a lo mucho media hora. Muy bien. Entonces, siendo ya a las 12:05 y sabiendo que nuestra clase empezó a 11:20, ya pasó media hora, entonces ahora sí, utilicen el enlace que les di y coloquen la siguiente. Encontraron, no lleva tilde. Coloquen, por favor, la clave 40593. 40593. El enlace está un poquito más arriba. Ya deberían ustedes tener su propio enlace, pero ya pues, me rindo. Ahí tienes tu enlace, abre, coloca tu clave.
¿Cuál es 40,593? Son 12:09, yo creo que 3 minutos suficiente. A las 12:12 retomamos. ¿Ya? Voy a tomar un poquito más de agua. Muy bien, seguimos, no paramos. Entonces, en las reglas generales hay algunas reglas de la tilde que ya las sabemos. Por ejemplo, les pregunto, escríbanlo por favor en el chat. Las palabras agudas, ¿cuándo llevan tilde? Escríbalo en el chat. En el chat. Ninguna respuesta, ya se olvidaron. Las palabras agudas, mis estimados alumnos, ¿cuándo llevan tilde? Cuando terminan en vocal o N. Y no te olvides, mi estimado Luther, que también cuando terminan en S. No, pues Daisy, no te me confundas. No estamos preguntando cuál es la sílaba tónica
en las palabras agudas. Estamos preguntando específicamente las palabras agudas que no siempre llevan tilde, ¿cuándo sí tienen que llevarla? Muy bien, Luis Enrique, cuando terminan en N, en S o en vocal. Muy bien, hay varias respuestas correctas. Enrique me dice cuando terminan en vocal y en N, no se olviden también en la S. Vocal, en la N o en la S. Ya, muy bien. Miren su pantalla, eso es lo que dice. Y eso ya lo sabíamos. Excepciones. Excepciones, y por eso te digo, apréndetelas como tal. Una excepción ya olvídate que la N, que la S. No. En las excepciones te dice así, cuando una palabra aguda termina en dos consonantes, no le vas a poner tilde. Esa es la manera más fácil de recordar. Palabra aguda, pero termina en dos consonantes, como robots, como confort, no le pongas. Ya no pienses en la regla anterior, porque tú me vas a decir, pero profe, es aguda, termina en S. Sí, pero es una excepción, pues hijo mío. Hay dos consonantes. La palabra robot, si nos fijamos en la primera regla, debería llevar tilde, pero hay una excepción. Cuando esta palabra termina en dos consonantes, simplemente no le pones. Muy bien, esto ya lo sabíamos. Ahora, las graves. Colóquenlo, por favor, en el chat. Escríbanlo. Las graves, las palabras graves o llanas, cuando llevan tilde. Todavía siguen pidiendo el link. Cuando no terminan en S, en N o en vocal. No vocal, pero muy bien, dice. Es exactamente lo contrario de las agudas. Yo sí lo planteo de otra manera. Cuando terminan en las consonantes, pero menos en N, S y la vocal. Ah, ok. Es lo mismo, ¿no? Pero dicho de otra forma. Cuando no terminan en vocal, en N o S. Entonces es exactamente lo contrario. Aquí está. Palabras graves, cuando no terminan en N, en S o en vocal, tienen que ir con tilde. Y también tienen excepción. ¿Cuál creen que es la excepción? Que se tildan cuando terminan en dos consonantes. Exactamente lo contrario de las agudas. Ahí están los ejemplos, bíceps. Uno diría, profe, es grave. Y está terminando en S. No tendría que ir con tilde. Hay una excepción. Otra vez la excepción depende de cuántas consonantes tiene esta palabra al final. Tiene dos. Entonces, hay una excepción para la regla. En récord no habría mucha confusión porque finalmente no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Pero ya sabes, ¿eh? Palabra grave que termina en dos consonantes, ponle la tilde, no lo dudes. Y finalmente, esto ya lo sabemos, ¿no? Las esdrújulas y las sobredrújulas siempre llevan tilde. Facilísimo de aprender. Esdrújula, es decir, en la tercera sílaba, contando de derecha a izquierda, o en la antepenúltima, si quieres decirlo así más complicado. En el caso de la sobredrújula sería la cuarta sílaba contando de derecha a izquierda, o la sílaba antes del antepenúltimo. Siempre llevan tilde. Muy bien. Diptongos. Si recibe tilde en un diptongo, lo hará siempre en la vocal fuerte. Si el diptongo recibe tilde, lo va a hacer siempre en una vocal fuerte. Por ejemplo, las palabras bonsai, murciélago. Las palabras tienen diptongo. ¿Sí? No se separan las vocales A y la vocal I en la palabra bonsai. Van juntas. Pero sí hay una tilde. ¿En dónde? En la vocal más fuerte. Bonsai. Tai. No es bonsai. Bonsai. Murciélago.
lago. Un sie, lago. La sílaba se tiene que decir sie, es tongo, va junta. Sie, pero es la vocal fuerte la que lleva la tilde. Un sie, lago. Mi estimado Luis Enrique, no hay esdrújula o sobresdrújula que no lleven tilde, es una obligación. Seguro está buscando una palabra como externo masculino, ¿no? Déjame en paz, ¿sí? Dictongos. Si son dos vocales débiles, recibe tilde la segunda vocal. Ojo, que estamos hablando en los casos puntuales. No estamos diciendo que todas las palabras dictongo, donde existan pues dos vocales débiles, la segunda siempre lleve tilde, no. Sino que en algunos casos, cuando existen dos vocales débiles, si necesitas, por la entonación, ponerle tilde a alguna de esas vocales, te lo tienes que poner en la segunda vocal. Cuídate, por ejemplo. ¿Ya? Esto ya lo sabían, pero estamos siendo todavía mucho más específicos, si se dan cuenta. Los triptongos, ya saben que el triptongo es la unión de tres vocales en una sola sílaba, y que la sílaba que está al medio es una sílaba fuerte. Pues en los triptongos, mis estimados alumnos, si se necesitara tilde, te la pones en la vocal fuerte. Date cuenta que estoy usando la palabra sí como condicional, no como una afirmación. Si fuera una afirmación, tendría que poner sí, con tilde, coma, necesita tilde. Eso sería en el caso de que todos los triptongos necesitaran tilde, pero no es cierto. Estoy usando la palabra sí como condicional. Si en un triptongo se necesita tilde, se coloca esta en la vocal fuerte, como por ejemplo la palabra acentuéis. Seguimos, no paramos. Hiatos. Necesita tilde cuando la vocal débil es la tónica, es la fuerte. La tilde va, por ende, en esa vocal. Por ejemplo, en la palabra raíz, flúor. Todas las palabras finales de nuestra tarea, ecología, ¿qué más decía? Poesía, etcétera, etcétera, llevan tilde. Esta tilde va en la vocal débil. Y esta vocal débil con tilde es lo que hace pues que finalmente se separen las vocales y se forme el hiato. Y ahí te lo he puesto con letras más chiquitas. En el hiato también se aplican pues las reglas generales. Por ejemplo, en la palabra aéreo, tú ya sabes que el silabeo, porque esta palabra la hemos visto en otra clase, el silabeo es A, E, E, O. Y ya sabiendo que la palabra es una palabra esdrújula, la sílaba tónica es la E, entonces es en esa letra donde tienes que poner pues la tilde. Porque la regla general te obliga a que las esdrújulas siempre van con tilde. ¿Correcto? Siempre van con tilde. ¿Listo? Muy bien. Entonces, me duele un poquito el cuello. Hasta aquí hemos visto cosas que de una u otra manera ya habían sido mencionadas, que ya estaban en tu cabecita. Ahora vienen reglas adicionales, que no son muchas. ¿No? No se me preocupen, no se me alteren. Primero comencemos con una que no es algo que va a pasar muy seguido, los adverbios que terminan en mente. Los adverbios, si no lo recuerdas, son palabras que se añaden siempre, y esto suele pasar en un verbo. Puede ser una circunstancia de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo. Las palabras normalmente no se utilizan solas, no tendrían mucho sentido. Te he colocado ahí algunos ejemplos. Ayer es un adverbio de tiempo, cerca es un adverbio de lugar, mucho es un adverbio de cantidad, y ahí acá abajito en la imagen no me ayuda, pero hay un error. Debería ser a dónde, ejemplo de
adverbio relativo, y dónde. Porque ¿para qué lo repite? No, pues ahí están con diferente color, pero se han equivocado. Debería ser a dónde y dónde. ¿Ya? La voy a tratar de borrar más tarde. Rápidamente es un adverbio de modo, es decir, de cómo se realiza la acción. Puede ser rápidamente, lentamente, abruptamente, toscamente, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, la regla dice lo siguiente. Cuando tú utilizas un adverbio y por ende esta palabra termina en mente, si la palabra ya tenía tilde, la mantiene. Pero si no la tenía, no la vas a colocar. Por ejemplo, rápidamente. La palabra rápida es esdrújula, lleva tilde. Cuando le agregas la terminación mente, no cambia. Respetas el hecho de que la palabra ya tenía tilde cuando estaba sola, la finalizo ahora en mente, eso no cambia, la tilde se mantiene. Pero en posiblemente, la palabra posible no lleva tilde, no tendría por qué llevar tilde. Al agregarle la palabra mente, sin importar que pueda cambiar la sílaba tónica, que no es el caso, no le pones tilde. ¿Se entiende? Aquí sí me gustaría ver sus caritas. Una palabra que termina en mente y que ya tenía tilde antes de terminar en mente, la mantiene. Una palabra que termina en mente y no tenía tilde, antes de combinarla con mente, no le pongas. Esa sería la forma más simple que te puedo traducir esta regla. Interrogativos y exclamativos. Miren el cuadrito. Así como hace un momento, son 8 términos. También te pediría que te los aprendas. Aquí no es tan difícil, simplemente tienes que aprenderte esas 8 palabras, de las cuales, para serte honesto, siempre las utilizas con mucha frecuencia, y hay una que no utilizas mucho. A ver quién se anima a adivinar cuál es esa palabra de las 8 que te pongo aquí en este cuadrito que no utilizan mucho en su vocabulario. Juan, profe. Juan, sí. Juan ya dejó de usarse, se reemplaza por la palabra lo, a veces se reemplaza por la palabra que, ya no es muy usado en nuestro vocabulario. Pero las demás sí. Qué, quién, cómo, cuánto, cuándo, dónde, cuál, son palabras que utilizas con mucha frecuencia. La regla es fácil. Si estas 8 palabras, incluyendo cuán, que insisto, ya no lo utilizas mucho, las usas en una pregunta, las usas de manera interrogativa, mi estimado alumno, ponle, coloca la tilde. ¿Qué, quién, cómo, cuánto, cuán, cuándo, dónde, cuál? Cuando uses estas 8 palabras en una pregunta, coloca la tilde, no tengas duda. Porque a veces nos pasa, ¿no? Acabas de escribir tu pregunta en tu texto y dices, oye, ¿esto va con tilde o sin tilde? Si es pregunta, para estas 8 palabras, tiene sección, coloca la tilde. Pero cuando usas la misma palabra de manera exclamativa, es decir, de manera común, explicando algo, contando algo, sin preguntar nada, no coloques la tilde. La regla no es tan difícil, pero tienes que acordarte cuáles son esas 8 palabras. ¿Qué quieres con tilde? ¿Quién te manda con tilde? Y así todas las preguntas. Pero cuando solo exclamas, ¿no? Cuando solo dices una oración, es que no quiero quien yo crea. Es como todos los demás. Cuánto lo lamento. Yo vi cuán fuerte era. Ahora es cuando intervenimos. Es aquí donde se cayó. Es tal cual te comenté. No coloques tilde. Sencillo. Pero apréndete las 8 palabras. El adverbio aún se dijo al comienzo de la clase. Muchas veces escribes esto y ¿esto va con tilde o no va con tilde? Pucha, parece que sí. Termina en N. Parece aguda. Ya mira, más fácil. Se escribe con tilde cuando esta palabra equivale o la puedes reemplazar con la palabra todavía. Ejemplo, aún no ha llegado. Todavía no ha llegado.
Date cuenta de que ambas palabras, aún y todavía, son palabras que llevan tilde. Entonces, cuando tú estés escribiendo la palabra aún, te preguntes, ¿debo ponerle tilde o no? A ver, ¿puedo reemplazar este aún por la palabra todavía? Sí, si puedo, entonces esa palabra aún debe llevar tilde. Pero va sin tilde cuando esta palabra la puedes sustituir por la palabra incluso. Ejemplo, aún con este clima saldremos. Incluso con este clima saldremos. Date cuenta una vez más que tanto la palabra incluso como la palabra aún usada en este contexto no llevan tilde. Coincide, ¿no? En otras palabras, cuando tú escribas la palabra aún y tengas esa duda, ¿va con tilde o va sin tilde? Reemplaza esta palabra por todavía, si es que se puede, ponle su tilde. Reemplaza la palabra por incluso, si es que se puede, si es que la oración mantiene su sentido, entonces no lleva tilde. Para saber cuándo tildar y no tildar la palabra aún, recuerda las palabras todavía y la palabra incluso. También me parece una norma bastante sencilla. Casos obsoletos, palabras que desde el 2010, es decir, poco más de 10 años, han dejado de tener tilde en cualquier situación. Aquel, por ejemplo, es una palabra que en algunos, que según normas ortográficas que ya no existen, a veces debía llevar tilde. Son 5 nada más. Solo, la palabra o, la palabra este, ese, aquel, estas 5 palabras ya nunca, nunca más en la vida deben llevar tilde. La palabra o la utilizas pues para comparativo, ¿no? ¿Prefieres comer carne o pescado? También antes la regla ortográfica decía que colocabas la palabra o con tilde cuando estaba entre dos números. Puedes comerte uno, y escribías, ¿no? La cifra 1. Puedes comer 1 o 2 pedazos de pastel. La regla te decía, en ese caso, coloca tu palabra o con tilde. Ahora ya no. En ningún caso estas 5 palabras van con tilde. Solo o, este, ese, aquel. ¿Listo? Seguimos, no paramos. Casos particulares. Esta es la regla que me saca un poco de quicio, que me saca un poco, me va dejando calvo, porque aquí ya la Real Academia de la Lengua cae en cierta contradicción. Miren la última frase. No llevan tilde por ser monosílabos ortográficos. Monosílabo ya sabes lo que es, ¿no? Una palabra que contiene una sola sílaba. Monosílabo ortográfico es una palabra que debido a las reglas ortográficas se vuelve monosílaba. Vamos a un ejemplo. Guión. Si tú ves la palabra guión y la escuchas, parece que fueran pues 2 sílabas, ¿no? Hay 2 sonidos, gui, on. Parece incluso que la palabra fuera aguda, porque la sílaba tónica sería on. Y como termina en n, debería ir con tilde. Pues las reglas de ortografía, reglas que todavía no estamos aprendiendo, dicen que en el uso de la G, cuando trates de conjugar esta letra, por ejemplo, está ga, ¿no? Ga es GA, como en la palabra gato. Nunca se usa GUA. Esto no pasa. Pero sí se usa con la letra G, sílabas, por ejemplo, ge, como guerra, es una sola sílaba, ge, gui, como en guitarra, pero ojo, tienen un doble uso. También está la palabra, por ejemplo, gelatina, ahí es G y E, sin la U. También está la palabra gitana, GI, sin la U. Pero, insisto, y aquí no quiero que te malees, porque es una regla un poco forzada desde mi punto de vista,
Las reglas ortográficas dicen que en el caso de letras como la G, se puede usar G y Q como si fuera una sola letra. En palabras como guerra, en palabras como guitarra. También pasa lo mismo con la letra Q. Queso, ¿no? Quiero. Entonces, tienes que verlo así. En la palabra guión, G y U forman una sola consonante, entre comillas, por explicarlo con palabras sencillas. Entonces, cuando colocas la vocal I, ahí recién obtienes una sílaba, ¿sí? No tienes que verlo para nada como un trictongo, sobre todo por el hecho de que recuerda un trictongo, para que se cumpla la regla tiene que haber una vocal fuerte al medio. O sea que guión no es trictongo por ningún lado. Seguimos, entonces, guión, la sílaba, según la ortografía, la primera sílaba sería gui, y la segunda sílaba sería on. Pero, aquí sí nos vamos a las reglas del dictongo, finalmente es una sola sílaba que va todo junto. Entonces, esta palabra se vuelve monosílabo por ser dictongo, guión. Y al ser monosílabo, no tiene la necesidad de llevar tilde. ¡Tarán! Terminamos. Pero confuso, pues, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Sabe Dios por qué. Truán. Truán, a simple vista también serían dos sílabas, tru y an. Pero, en este caso, ¿cuáles son las vocales? La U y la A. Y la regla ortográfica, reglas que todavía no hemos aprendido, nos dicen la U vocal débil, la A vocal fuerte. Se considera como dictongo. Profe, y la H que va al medio, la pobre la ignoran, es como que no existiera. Entonces, esta palabra también forma una sola sílaba. Truán, una sola sílaba. Porque la tratan como dictongo. Y la H, la pobrecita, está ahí por gusto prácticamente. Y como es monosílabo, no lleva tilde. Son más de 4 palabras. Aquí te pongo 4 ejemplos, pero ninguna lleva tilde. ¿Por qué? Por reglas ortográficas que todavía no estamos aprendiendo. ¿Ya? Así que es una regla que, tranquilo, aquí no va a haber una pregunta sobre esto en el examen. No voy a ser tan, como diría, ruin de colocarte una pregunta al respecto, porque ya, no sé, yo siento que es un poco forzar las cosas, ¿no? O sea, aquí ya estás incumpliendo algunas otras reglas que ya hemos visto. Estás forzando un poco las cosas, estás agregando reglas nuevas que ya generan nuevas excepciones. ¿Para qué lo haces? No sé, ¿no? Para mí, guión debería llevar tilde, debería ser tratada como palabra aguda y se acabó, ¿no? Y sería con guión con tilde, siendo la tilde en la O, sí, pues se seguiría cumpliendo, que seguiría siendo dictongo, no se separarían. Y por ser monosílaba, bueno, sí, pues ya al final, ¿sabes qué? Olvídenlo. Lo puse para que tuvieras ese conocimiento. Cultura general, si quieres llamarlo así, pero termina siendo pues ya más complicado, ¿no? Las mayúsculas se acentúan. Esta regla es relativamente nueva, ¿ya? Antes, yo escuchaba a mis padres y no a mis abuelos, cuando escribas con mayúsculas no tienes que ponerle tilde, esto cambió. Las mayúsculas también se debe colocar su tilde. Por eso, fíjate en la pantalla, mayúsculas es esdrújula, lleva tilde, acentúa, en palabra aguda, termina en N, lleva tilde. Las mayúsculas, mis estimados alumnos, se acentúan. Así tendrían que encontrarla en los libros. Ya no pueden decir, no, como es mayúscula ya no se hace, no. Lo que se quiere es ayudar al lector a pronunciar la palabra de manera correcta, por eso es necesario la tilde. Palabras compuestas, tenemos 3 casos. Miren acá. Las palabras compuestas que no llevan un guión, y ahí está otra vez nuestra palabra guión, mantienen solo la tilde del segundo componente. Por ejemplo, miren, la palabra tragicómico, ¿no? Es una obra tragicómica. O sea, hay tragedia y hay comedia a la vez en esta obra o en esta película. La palabra trágico
Una palabra esdrújula. Trágico. Debería ir con tilde en la sílaba tra. Cómico también es esdrújula. Lleva tilde en la primera sílaba co. Correcto, en su antepenúltima sílaba. Pero cuando se juntan, desaparece la primera tilde. Es imposible que una palabra tenga dos tildes. ¿Cuál desaparece? O mejor dicho, ¿cuál es la que permanece? La tilde de la segunda palabra. Decimoséptimo. Si tú escribes décimo, es una palabra esdrújula, debería ir con tilde. Décimo. Séptimo también esdrújula, lleva tilde. Pero al juntarse, solo permanece la tilde de la segunda palabra. Si me has entendido bien, decimosegundo, ¿cómo se escribe? Escríbelo en el chat, por favor. A ver, rapidito. Decimosegundo. ¿Los nombres? ¿A qué te refieres, Lucas? Si los nombres van con tilde, a eso lo vamos a ver al último. ¿Cómo se escribe decimosegundo? A ver quién se anima en el chat. ¿Quién es el valiente? No solo que lo escribe, sino que lo hace bien. Mira mis ojos. Pero mira mis ojos. Mírame. Uy. Nadie sabe cómo se escribe decimosegundo. Solo tienen que aplicar la regla. Alexandra, decimosegundo, dice. Es segundo, ¿ah? La última sílaba es deio. Decimosegundo. Luz Pamela, casi Luz Pamela. La regla dice que al juntarse estas dos palabras, solo la segunda palabra mantendría su tilde. Uy, acá sí hay mucha confusión, ¿eh? El primer grupo que me pasa. Decimosegundo se escribe así, lo voy a escribir con mayúscula, ¿ya? Para que resalte. Ahí tienen decimosegundo. ¿Por qué? Porque segundo es una palabra que no lleva tilde. Segundo no lleva tilde. Segundo es una palabra grave. Termina en vocal, no debe llevar tilde. Décimo es una palabra que sí lleva tilde, pero la regla que estamos aprendiendo nos dice, se juntan dos palabras, solamente la segunda, si es que llevara tilde, la mantiene. Decimosegundo, la tilde de la palabra décimo desaparece. Se escribe entonces como yo la estoy escribiendo. ¿Ah? ¿Se entiende? Es como que yo estoy aplicando la regla, estoy cumpliendo con que solamente la segunda palabra puede llevar tilde. Pero, profe, segundo no lleva tilde. Ok. Entonces, en segundo no pongo tilde porque nunca llevó. Y en décimo, ahí sí la borro, la desaparezco del mapa. Otra manera de decir lo mismo sería que cuando juntas dos palabras y solo la primera llevaba tilde, esa tilde desaparece. La tilde de la primera palabra nunca va a ser conservada, nunca se va a mantener. La tilde de la segunda palabra sí se mantiene. Profe, y si nunca tuvo tilde, no la pongas, pues. Por eso, decimosegundo se escribe así, como lo acabo de hacer. Es una regla muy específica, pero no es tan difícil. Esta segunda regla, miren, la he leído y la copié de un texto, pues no la copié de un libro. Pero al leerla no te va a decir nada, o te va a marear, tranquilo. Tu profesor está aquí para ayudarte. La segunda regla dice así. Tú juntas dos palabras, por esto se llama, miren ahora mi pantalla. Aquí estoy, todo guapetón, todo lindo, qué churro. Ya. Miren mi pantalla, tú juntas dos palabras, ¿correcto? Eso es lo que las vuelve una palabra compuesta. Al juntar estas dos palabras, aplicas las reglas generales. Las reglas de las agudas, de las graves, de las esdrújulas, etc. Al aplicar las reglas generales, algunas palabras van a llevar tilde y otras no.
Esto es indiferente de cómo tratábamos a las palabras cuando estaban por separado. Ahora sí, les vuelvo a compartir la pantalla. Miren, aquí se va a entender mucho más claro. Me duele mi barriguita porque ya tengo hambre. Ya. Unos segundos está comenzando a compartir. A ver. ¿Ya está compartiendo? Sí, ¿no? No todavía. A ver, levanten la mano si ya la pantalla se comparte, las diapositivas. Ya, creo que ahora recién. Ajá, ahora recién. Sí, tampoco. Ya. Puntapié. Hay dos palabras. Pie, monosílabo, a pie no se le pone tilde. En la palabra 22, la palabra 2, monosílabo, no se le pone tilde. Pero cuando a la palabra 2 la unes con la palabra 20, formando 22, ya no es monosílabo. Y ahí tienes que aplicar las reglas generales. 22, una palabra aguda, termina en S, tiene que llevar tilde. Puntapié, pie como monosílabo, no tenía que llevar tilde. Pero cuando ya lo juntas con la palabra punta y formas puntapié, ya no es monosílabo, se vuelve una palabra aguda, se vuelve una palabra que termina en vocal y por ende debe llevar tilde. ¿Se dan cuenta? No es tan difícil. Pero todo lo que he puesto ahí antes para tratar de explicártelo, complejo, ¿no? O sea, algunas palabras un poquito rebuscadas. Entonces no te ayuda tanto. Tenlo ahí, manténlo ahí, no lo borres tampoco, pero creo que de esta manera ha sido mucho más sencillo de entender. Otra manera de decirlo es, cuando tú juntas palabras, muchas veces juntas una palabra que puede ser aguda, grave o esdrújula con un monosílabo. El monosílabo, la regla general dice que no va con tilde. Pero al juntarlo con una palabra, ya deja de ser monosílabo y por ende tienes que aplicar las reglas generales. Y la última, la más fácil de entender, en las palabras compuestas que tienen guión, es decir, que siguen separando a cada palabra, conserva cada palabra su tilde. Cada palabra conserva su tilde. Ejemplos, teórico-práctico. Teórico-práctico más que una palabra es un concepto, ¿no? Esta clase es teórico-práctica, tiene teoría y tiene práctica. ¿Cada palabra tiene tilde? Sí. Teórico lleva tilde en la O, en la primera O, práctico lleva tilde en la A. Cuando juntas esto, a pesar de que hay, por el hecho de que hay un guión en el medio, cada palabra conserva su tilde. Histórico-social. Histórico lleva tilde. Social no lleva tilde, entonces escribes la palabra así como la ves. La regla es muy sencilla, o sea, cuando juntas dos palabras con un guión en el medio, ambas conservan su tilde. Estoy pensando, esto no los confunde, porque finalmente yo les acabo de decir, ninguna palabra en el mundo lleva dos tildes. Es que en este caso, más que una palabra, porque ahí dice palabras compuestas, ya, ok, tampoco no sean contreras. Más que una palabra, a estos términos se les trata como conceptos, teórico-práctico, histórico-social. Más que palabras se les trata como conceptos, y por eso sí aplica de que cada palabra conserve su tilde. Abreviaturas. La palabra compañía es una palabra que posee hiato, una palabra grave, y que lleva tilde pues en la vocal I. ¿Cómo se abrevia esta palabra? CIA. Y pones un puntito al costado para saber que es abreviatura de la palabra compañía. Si se conserva la vocal acentuada, en este caso la I, se tiene que mantener la tilde. El detalle está en que para no cometer errores al momento de escribir abreviaturas con o sin tilde, tienes que saber cómo se escribe la abreviatura. Eso también es algo que se aprende con la práctica, ¿no? Cuando lees libros, ahí puedes encontrar diferentes abreviaturas y ahí puedes saber, ah, ok, la palabra compañía se abrevia de esta manera. Esto sí requiere un conocimiento adicional, ¿no? Cómo se abrevia cada palabra. Porque no es como a ti se te ocurra. Y a esto también lo hace la Real Academia de la Lengua, ¿no? Ellos deciden cómo se abrevia cada una de las palabras. Los nombres de personas, eso creo que me estaba preguntando por ahí un compañero.
los nombres siguen las reglas. ¿Cuál reglas? Las reglas de las agudas, de las graves, de las esdrújulas. Yo siempre escribía mi nombre sin tilde. No lo sabía. Miguel Ángel, no me llamaba la atención, ni siquiera tenía dudas, ¿no? ¿Para qué poner una tilde? Decía yo. Pero Ángel, mis estimados alumnos, es una palabra grave, que no termina en N, que no termina en S, que no termina en vocal. Por ende, debes escribirla con tilde. Antes se podía decir, no, pero cuando tú escribes Ángel y es nombre propio, la A va en mayúscula, ya no le pongas tilde. No, pues ahora ya sabes que ya no. Las letras, para ser más específico, en este caso las vocales, que son las que nos interesan, porque son las vocales las que siempre llevan las tildes, las vocales que vayan en mayúscula porque sean nombres propios, ahora también ya sabes que tienen que llevar tilde. Sí corresponde, ¿no? En este caso sí corresponde por la regla general. Miren mi apellido. A ver, miren mi apellido. Denme un segundito. El apellido de su profesor era español. Que por ahí viene la... Caramba, me cambió de diapositiva. Mientras yo voy tratando de llegar a la diapositiva que corresponde, mi apellido es Jiménez, pero se escribe con Z. Y esa letrita, ese pequeño detalle, cambia todo. Mi apellido es Jiménez, a ver, ay, no me hacen caso las diapositivas, hoy día han estado muy cargosas. Bastás más tarde. Bueno, a ver, no puedo. Voy a poner acá ya. Están compartiendo mi pantalla, me ven solamente a mí. Mi apellido Jiménez se escribe con Z. Jiménez es una palabra grave. Al no terminar ni en N, ni en S, ni en vocal, termina en Z, es una palabra que debe ir con tilde. Pero si mi apellido terminara en S, porque también existen apellidos Jiménez que terminan en S, en ese caso no recibe tilde. En conclusión, en los nombres o apellidos, podemos hablar también de nombres de ciudades, etcétera, etcétera, se aplican las reglas generales. Jiménez con Z, como es el caso de tu querido profesor, va con tilde. Jiménez que termine en S, sin tilde. Así que, a ver, aplíquenlo a sus nombres. De repente hay personas que no están escribiendo su nombre de la manera correcta. Miriam debería ir con tilde, pero nadie lo usa. Nunca he visto a alguien que escriba Miriam con tilde, pero deberían. Es palabra grave, no termina en N, en S o en vocal, debería tener Miriam su tilde. ¿Ok? Listo. Muy bien. Lo que pasa, mi estimada Alexandra, para tu comentario, algunas personas escriben el nombre como quieren, ¿no? Y no respetan, quieren el idioma de origen. Ahí ya viene un tema complicado, ¿no? Se supone que hay esa libertad, habría que preguntarle a la Real Academia cuál es realmente. Yo he visto, por ejemplo, el nombre de Michael escrito tal cual, Ma-I-Col, que tiene pues un dictongo. Pero Michael viene de la palabra Michael en inglés, que se debe escribir Michael, pero se debe pronunciar Michael. Pero al escribirlo como Michael, bueno, hay un dictongo por ahí. ¿Cuál sería la sílaba tónica en Michael? Ma y col, pero sería Mai, ¿no? Serían dos sílabas, Mai y col. Y si es una palabra grave, que la sílaba tónica es la A, al ser dictongo, no van separados y no va tilde. Ya, es que ese es el tema también si terminamos inventando palabras, ¿no? Porque es una palabra inventada. Alguien decidió escribir Michael como suena y llamar a su hijo así, y así está registrado, y así sale en el DNI. Pero otra vez la persona no se dio el trabajo de aplicar las reglas gramaticales de ortografía, y por ende algunos nombres deberían pues tener tildes, ¿no? No se olviden hacer su tarea, porque se van, están desesperados. Yo también tengo hambre, tranquilos, tranquilos. No se olviden hacer su tarea, son oraciones, y en las oraciones tienen que colocar las tildes donde corresponde. ¿Listo? Nada, nos vemos, a ver, grupo 1, ¿no? Nos vemos el viernes. Cuídense, que les vaya bien.
Cuídese. Chao, profesor. Cuídese. Chao. Tengan el respeto de irse cuando Chao, se acaba la profe. clase, pues, ¿no? Los felicito a los que se han quedado, porque es como que ya, 12:50 me largo. Imagínense una clase presencial, donde estoy haciendo la clase y todavía no he terminado de hablar, el alumno se para y se va. Se pasa, pues. Bueno, ya nos vemos, chicos, cuídense. Yo también tengo hambre. Chao, profe. Cuídense, chao, chao, chao. Chao, chao, chao.